Buenas tardes, hermanos. Personalmente quiero decirles que me siento muy, pero muy alegre de estar aquí con ustedes. Para mí es un gran privilegio poder estar acá con todos ustedes. Personalmente agradezco el amor con el cual me han recibido. Gracias, Pastor Josué, por la invitación. Gracias realmente a toda la iglesia que me ha recibido amorosamente. Me siento en casa, me siento en familia. Siento que tengo un buen amigo ahora y espero que Dios nos permita fortalecer esta amistad. Y pues qué decir de Natán, un gran amigo también, y pues realmente me da mucho gusto verte, Natán, después de un tiempo atrás. Y me alegra mucho como Dios también te está utilizando, hermano, y espero que sigas compartiendo la palabra como lo sigues haciendo y escribiendo también libros, tú también, José. Gracias, de verdad. Personalmente también me siento muy contento porque me acompaña la persona que yo más amo después de Cristo en todo el mundo. Ella es la dueña de mis ojos, de mi corazón y de mi alma, y es mi esposa. Y quiero presentárselas, Geraldina. Ella me acompaña esta tarde. Sin ella, pues yo no estaría aquí, sinceramente. Realmente ella es la bendición principal después de la salvación que Dios me ha dado, es mi esposa. Así que realmente para mí es un placer estar en este lugar también por dos razones con respecto a esta conferencia. Número uno, por el tema. El tema para mí es sumamente importante y trascendental en estos tiempos, la suficiencia de las Escrituras. Pero en segundo lugar, también estoy muy contento con este tema, porque se me ha pedido que hable acerca de la suficiencia de las Escrituras en la predicación y el gobierno de la iglesia. Sin embargo, yo quiero ocupar uno de los textos más bondadosos y que para mí ha sido un regalo de Dios, como lo es toda la palabra, que habla específicamente de la suficiencia de la Escritura a la hora de la enseñanza como del gobierno de todo su pueblo. Es un texto que resume el Salmo 119. El Salmo 119 habla de la suficiencia de las Escrituras, pero hay un texto que resume todo el Salmo y es el Salmo 19. Así que quiero que me acompañen, hermanos, al Salmo 19. Tome su Biblia y acompáñeme, por favor, al Salmo 19. Y vamos a leer, hermanos, solamente para iniciar, la primera parte del texto, el versículo 1, y dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Quiero que me acompañen en una oración, por favor. En esta tarde, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder compartir juntos como hermanos. Gracias, Señor, por cuanto tú eres bueno en gran manera y tú nos permites estar aquí reunidos para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias por la porción de tu palabra con la cual tú nos has animado durante todo el día. Y te pedimos que hoy una vez más puedas hablarnos, animarnos, fortalecernos, exhortarnos, pero también consolarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El gran predicador Charles Spurgeon, a él se le asigna una frase que cuando uno la busca realmente no está en ninguno de sus sermones, pero es una frase tan conocida que todos aceptan que él la dijo, y se supone que él dijo: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y aunque no hay una fuente primaria para saber si él dijo esto, lo que sí muy probablemente ocurrió es que esta frase pertenece a uno de sus alumnos que él tuvo, llamado Archibald Brown. Y resulta que un artículo que él publicó, Archibald, después de un sermón que él predicó, se titula ¿alimentar a las ovejas o divertirse con las cabras? Prácticamente en toda la historia de la iglesia hemos visto que hay dos grandes doctrinas que están
siempre bajo ataque: la autoridad de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. La doctrina de la suficiencia de la Escritura nos enseña que solamente la Biblia es todo lo que tú y yo necesitamos para la vida diaria, para la vida productiva, pero también es lo único que tú y yo necesitamos, como lo hemos escuchado esta mañana, para la vida piadosa. Es decir, si nosotros queremos adorar a Dios como Dios demanda y merece ser adorado, necesariamente tenemos nosotros que depender de la Escritura. Solamente la Escritura, autoridad y suficiencia. La suficiencia habla que tú y yo solamente necesitamos para todo aspecto de la vida y todo aspecto de la piedad o adoración, las Sagradas Escrituras. Así que esto es una realidad, pero también es una realidad que hoy en día, si hay una doctrina que está siendo afectada en toda Latinoamérica, es precisamente la suficiencia de la Biblia. Hoy, por ejemplo, en las academias, en las universidades, ya no es la apología que hoy nosotros hacemos, la defensa de fe ya no es como antes. Yo recuerdo que en mi tiempo uno tenía que prepararse para casi pelearse, porque era una discusión terrible. Hoy ya no es así. Ahora a ti te permiten tener la Escritura porque el punto no es desvirtuar la Biblia, simplemente te dicen, ok, tú crees eso, mas no me impongas eso a mí porque creo otra cosa. Y ahora es mucho más tolerante. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Un ataque en contra de la suficiencia de las Escrituras. Hoy en día las personas en general, cuando en la práctica vemos sus vidas, incluso dentro del mismo cristianismo podemos ver que algunos dicen, yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús, amo a Dios, voy a la iglesia, pero pareciera ser en la práctica que la Biblia no les es suficiente. A la hora de crear al hijo, a la hora de tomar una decisión en un momento de sufrimiento como acabamos de escuchar, a la hora de tomar una decisión respecto con quién se va a casar tu hijo, pareciera ser que la Biblia no es tan suficiente. Y por lo tanto, nosotros este día queremos hablar acerca de esto, de la importancia que tiene. De hecho, Pablo en su tiempo denunció exactamente lo mismo. Pablo dijo que los griegos buscaban sabiduría, mientras que los judíos buscaban, ¿el qué, hermanos? Precisamente señales, emociones. Y bueno, eso está en el tiempo de Pablo, pero es exactamente similar en nuestros días. Unos buscan sabiduría fuera de la Biblia, buscan lo novedoso, buscan las ideas extrabíblicas que son muy coherentes o lógicas a nuestra manera de pensar. Pero también, por otro lado, hay otro grupo de personas que buscan señales, que buscan cómo incorporar movimientos o excesos o prácticas o experiencias extrabíblicas al servicio o a su vida cristiana, pensando que son reales. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. No busque este texto, yo solamente quiero apoyarme en él. Dice 2 Timoteo, un texto conocido por nosotros, dice, capítulo 3, 16 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Digan conmigo, es suficiente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y es maduro, equipado para toda buena obra. Porque, luego dice Hebreos 4, versículo 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, a la vista de esto. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pastor Josué predicó eso en la mañana, que la Biblia es suficiente para todo aspecto de la vida, familia, decisiones en general, porque nada está oculto a la Escritura. Ahora, sin embargo, en lo que me resta de tiempo, hoy a través del Salmo 19,
yo quiero hablarte de la suficiencia de las Escrituras. El Salmo 19 se compone de 3 partes importantes. Es muy fácil verlo, pero tiene 3 partes el Salmo 19. La primera parte es del versículo 1 al versículo 6. Prácticamente lo que vemos ahí es cómo la creación nos hace conocer a Dios como creador. Luego, del versículo 7 al versículo 10, nos habla de cómo el Evangelio, cómo la Escritura nos hace conocer a Dios como Salvador y vivir para Él. Ahí donde nosotros vemos la suficiencia de la Escritura y la preeminencia que tiene la Escritura por encima de la otra revelación que tenemos, que es la creación, que es la revelación natural. Pero luego del versículo 11 al 14, lo que hace el salmista, David, el rey David, es hablarnos de cuál entonces es, si la Biblia es suficiente, cuál debe de ser nuestra debida respuesta a la Escritura. Y eso lo vemos del versículo 11 al 14. Así que mi objetivo en esta tarde, hermanos, en el tiempo que tengo, es uno solo. Es convencerte de que confíes en la Biblia para todo asunto de tu vida, pues ella es suficiente. Ese va a ser mi objetivo. Y para esto quiero que vayamos al primer gran punto, y es, hermanos, nosotros podemos conocer al Creador, sí, a través de su creación. Dice el versículo 1 al 6, lo voy a leer, dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día, el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y este como esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Cuando el rey David dice en el primer versículo, los cielos proclaman la gloria de Dios, fíjate la palabra que está ocupando David. Los cielos, ¿qué hacen? Proclaman la gloria de Dios. ¿Y qué más? ¿Y la expansión qué hace? Anuncia la obra de sus manos. El rey David inmediatamente nos está enseñando que la creación nos predica a Dios. La creación es un gran predicador. La creación es de los más grandes predicadores que tenemos nosotros en la tierra. Nos predica la gloria que Dios tiene. Nos enseña los atributos de Dios como creador. Y por eso es que el salmista va a ilustrar cómo la creación nos predica a nosotros, a ti y a mí, todos los días de nuestra vida. Y fíjate todavía cómo lo menciona David. Dice, un día transmite el mensaje, y dice el mensaje, predicación. Un día le predica al otro día, y una noche a la otra noche le revela sabiduría. Es decir, que la creación constantemente está predicándole al mundo, Dios es glorioso. Ahora, ¿cómo es este mensaje? Interesante, dice el versículo 3, no hay mensaje. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Yo nunca he escuchado susurrar a un árbol. Hoy en día existe eso, ¿no? Que hay que hablarle a las plantas, ¿verdad? Qué linda está Margarita. ¿Cómo amanece la Margarita esta mañana, verdad? No, la creación no te habla. No es con palabras, dice. No hay palabras, no se oye su voz. Mas por la tierra se oyó la voz de Dios, dice. Hasta los confines del mundo, las palabras de Dios. Y pone de ejemplo el sol. Como un esposo sale, trabaja y se vuelve a ocultar. Ahora, lo que está enseñando, hermanos, el salmista, es que la creación, hermanos, es un gran predicador acerca de Dios. Esto significa de que el fin de todas las cosas que pertenecen al orden de la creación es para nosotros reconocer la gloria que Dios tiene como creador. Y esto incluye todo lo que está debajo del sol, las ciencias, el arte, el método científico, las investigaciones en general, la educación, la economía, la política,
Todo lo que tenga que ver debajo del sol, debajo de la creación, pertenecen al orden creado, pero es para nosotros reconocer a Dios. En otras palabras, hermanos, el fin de la creación es hacernos conocer a Dios. Es más, es dejarnos sin excusa. Ese es todo el asunto aquí. El propósito de la creación es dejarte sin excusa a ti y a mí de que Dios existe, de que Dios es. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, ¿cuáles atributos? Es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ese es el punto. La creación es un gran predicador que Dios ha puesto para dejar sin excusa al hombre de que no podemos decir Dios no es o Dios no existe, como dicen los ateos. Es decir, que la función de la creación es predicarnos a Dios. Ahora, hermanos, la creación es hermosa. Amén. La creación es hermosa. Su país es hermoso. Yo le decía a mi esposa cuando íbamos en el avión, porque es mi primera vez aquí en la Ciudad de México. Yo le decía, wow, qué grande es, le digo. Pasan los minutos y la ciudad se ve y siguen minutos y sigue la ciudad minutos, y de repente la vista se pierde y no para la ciudad. Yo le digo, wow, qué hermoso, es decir, y ustedes son hermosos como personas, es decir, yo de verdad, hermano, la creación es hermosa y la creación nos predica la gloria de Dios. Hermanos, la creación es el gran himnario de Dios. La creación nos inspira a cantarle a Dios. Nos inspira a escribir poemas a Dios. Es un gran himnario. Sin embargo, con toda esta gloria que tiene la creación, hermanos, tiene dos grandes limitantes la creación, como predicador. Número uno, nos enseña acerca de Dios, pero no nos hace conocerlo personalmente. Claro, es como que usted ve una pintura y usted dice, este es un Rembrandt, este es un Picasso. Sí, pero el hecho de que usted conozca la obra no significa que usted conozca al artista. Nosotros reconocemos la creación y vemos que hay una mente inteligente y un excelente creador detrás de esto, pero no significa que tú lo conozcas a él. Y la segunda limitante que tiene la creación es que nos enseña acerca de Dios, pero no nos enseña que nosotros somos pecadores y que Dios es Salvador. Tú puedes tomar, yo recuerdo cuando estaba en bachillerato, a mí me encantaba ir al laboratorio, tomar, ¿verdad?, el microscopio y ver cómo todas esas cosas se movían y ver y descubrir. Eso es hermoso. Tú puedes con un microscopio ver las profundidades de la creación de Dios y admirar a Dios, como tú puedes tomar un telescopio y ver igual increíble la gran creación de Dios. Pero ambas cosas tienen una gran limitante. Jamás ver por microscopio a una flor te va a decir que tú eres pecador. Ni viendo las estrellas, eso te va a decir a ti que Dios es Salvador. Para eso, nosotros necesitamos de otra revelación, muy superior a la revelación de la naturaleza. Y es precisamente la Escritura. Y el salmista por eso en el versículo 6 para de hablar de la gloria que tiene la creación como predicador, y ahora él va a poner por encima de eso la suficiencia que tiene la Escritura. De hecho, del versículo 7 al 10 nos va a mostrar la suficiencia que tiene la palabra de Dios para la transformación, para la edificación de nosotros los seres humanos, y para el gobierno de nuestra vida cada uno de nuestros días. Pero para poder leer estos próximos versículos del 7 al 10 es importante ver estas características cuando lo leamos. Lo que vamos a ver nosotros es que el salmista menciona 6 características de la palabra de Dios, de la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Cuántas, hermanos? 6. Pero a la vez que menciona estas 6 características, inmediatamente a la par va a presentar 6 efectos que esta característica produce en tu vida y en mi vida. Va a hablar de la suficiencia de la Escritura, una característica de su suficiencia y el efecto que produce en nosotros si lo creemos.
Así que vamos a ir viendo cada una de estas características rápidamente. Versículo 7, parte A, dice así: la ley del Señor es ¿qué? Característica, es perfecta. ¿Cuál es el resultado al que la cree? Que restaura el alma. Hermanos, la primera característica por la cual la Biblia es suficiente para ti y para mí es que la Biblia es perfecta. La Biblia es sin defecto, es completa, es inobjetable, es implacable. Es decir, la Biblia es la única instrucción y conocimiento sobre la faz de la tierra que no le falta nada. La Biblia es perfecta. Y por causa de este atributo, por causa de que la Biblia es perfecta, hermanos, la Biblia es la única que puede convertir o transformar a cualquier persona. No importa la profundidad de tu pecado, la Biblia tiene el poder, bajo el Espíritu Santo, de salvar a quien Dios quiere. Porque la Biblia es perfecta, es completa, no le falta absolutamente nada. Ahora, cuando la Biblia dice que es perfecta, se entiende en dos sentidos: que Él da vida, o que en todo caso que restaura el alma. Aquí esto es en dos sentidos. Número uno, en que da vida al que está muerto espiritualmente. Ya esto primera de Pedro, Pedro ya lo anunció en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, cuando dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice que fuimos hechos nuevas criaturas, nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el salmista. La Biblia, la palabra de Dios, tiene tal suficiencia que puede convertir el alma de cualquiera. Pero también la segunda manera en que se entiende este versículo, de cuando dice David que restaura el alma, es que revitaliza o da fuerzas a tu vida. La Biblia, hermanos, es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, restaura el alma, como el alimento restaura tu vitalidad. Así que, hermanos, lo primero que enseña aquí, la primera característica de por qué la Biblia es suficiente, es que la Biblia es suficiente para transformar cualquier corazón y para santificar tu vida. Esto, hermanos, no se logra aprendiendo matemáticas. No es a través de ser un médico o ser un pastor o ser... No. No es a través de una profesión, no es a través de la ciencia. La manera en que el alma es restaurada por Dios es a través de su palabra. La Biblia es perfecta, que restaura el alma. Amén. Segunda característica, sigamos leyendo. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Aquí lo que Dios está hablando, hermanos, es que la palabra de Dios es confiable. La palabra seguro es confiable, y porque es confiable es inquebrantable. Hermanos, ante nuestros ojos del Antiguo Testamento se nos está anunciando una de las grandes doctrinas bíblicas, la infalibilidad de las Escrituras. Es lo que está enseñando el salmista. La Biblia es infalible, no falla. No es lo mismo infalibilidad que inerrancia. Nosotros creemos en que la Biblia es infalible e inerrante a la vez. Infalible es que no falla, siempre cumple la palabra lo que promete. Amén. Dios siempre cumple lo que ha prometido. Amén. No falla. Pero también la Biblia es inerrante, es decir, que no contiene errores. Eso lo explicó el pastor Josué en su predicación de esta mañana. Pero en este texto lo que está enseñando el salmista es que la Biblia es confiable porque la Biblia es infalible. Porque es infalible es que yo puedo confiar en la Biblia. Si la Biblia fuera falible, yo no confiara en esto. Pero porque la palabra de Dios es inquebrantable, porque la palabra, el testimonio del Señor es seguro, es que yo puedo confiar en la Escritura. Y es por esto que aquí a la palabra que se le da el nombre es testimonio. Si se dan cuenta, dice el testimonio del Señor. La palabra testimonio se refiere a la declaración de todo lo que ha sucedido o va a suceder. Es decir, todo lo que Dios ha anunciado es inquebrantable. Y por eso dice que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Es más, lo que está diciendo el salmista es lo siguiente: porque la Biblia no falla y siempre se cumple lo que Dios ha prometido, aquel que confía en la palabra, aunque no sea un sabio en sí mismo, se vuelve sabio. Porque tenemos que entender lo siguiente: aquí la palabra sencillo no se refiere a alguien que es torpe.
No, eso lo vemos nosotros en Proverbios. El sencillo es aquel simplemente el indisciplinado, el ignorante. El sencillo, dice el proverbio, el sencillo todo lo cree. Ahí va un ovni y el sencillo dice, ¿dónde? Ese es el sencillo, que todo lo que le dicen cree. Pues dice la Escritura, la manera de pasar a una persona que va a la iglesia indisciplinada, de mente sencilla, a que sea sabia, es que el pastor predicando la infalible palabra de Dios. Lo que está enseñando el salmista es que el sencillo se vuelve sabio solamente al estudiar, a escuchar y creer el testimonio del Señor, porque lo que Dios ha dicho es seguro. Por eso es que cuando alguien cree en la Escritura, como siempre se cumple en la Biblia, parece que la persona es el sabio. Pero sabio es precisamente porque está creyendo en algo que es infalible y sabe que va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir. Y por lo tanto, a los ojos de los hombres, esa persona es sabia, más la sabiduría vino del temor que la persona tuvo a la palabra del Señor, porque es infalible. Entonces, lo que está también, esto lo vemos nosotros en la Escritura. En Juan capítulo 7, versículo 15, se nos dice que dijeron los judíos, dice, entonces los judíos se maravillaban diciendo acerca de Jesús, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Es decir, Jesús obviamente es Dios, pero aquí para ellos decían, ¿cómo es posible que Él sepa tanto, que Él sea un sabio, un maestro, si Él fue un carpintero? Hermanos, porque el testimonio del Señor es seguro, por eso. Porque siempre se cumple la palabra de Dios. Hermanos, solo la Biblia es infalible. De cualquier libro es falible. Cualquier libro, cualquier enseñanza. Y por eso aquí hay un ánimo para los pastores que están aquí esta tarde. Hermanos, no es este el sueño de todo pastor. No es el sueño de todo pastor que toda la congregación se vuelva sabia. No es el anhelo del corazón eso, de un pastor. Porque un pastor se prepara y predica todo el tiempo fielmente la palabra de Dios. Porque quieren que las personas sean sabias. Pues precisamente la manera en que esto se logra es predicando la Escritura, porque la Biblia es segura. Esto solo lo produce el Evangelio, no los mensajes de los hombres. Tercera característica de la palabra de Dios, por lo cual es suficiente. Versículo 8 al inicio dice, los preceptos del Señor son rectos. ¿Cuál es el resultado? Que alegran el corazón. Los preceptos, la palabra precepto, hermanos, es doctrina. Lo que está diciendo el salmista es las doctrinas son rectas, son justas, son apropiadas, son claras, son directas. Hermanos, ahora estamos viendo con nuestros ojos, desde el Antiguo Testamento, la gran doctrina de la inerrancia de las Escrituras. El salmista ahora ya no está defendiendo la infalibilidad. Ahora el salmista te está explicando que la Biblia es inerrante, que la Biblia es recta, que la Biblia, ¿qué significa recto? Que es apropiada, que es justa, que es clara, que es directa, que no contiene error. Y porque no contiene error, ¿qué produce en nosotros cuando creemos en la palabra perfecta y recta del Señor? Que se alegra nuestro corazón. Todo aquel que escucha la palabra, que oye la palabra y que guarda la palabra, dichoso es, su corazón es alegre. Hermanos, es que, mira, ¿sabes cuál es la virtud más buscada por el ser humano? Que ninguna otra la supera, es ser feliz. Esa es la virtud principal que el ser humano anda buscando, virtud o un estado de vida, es la felicidad. Por felicidad muchas personas se equivocan tomando decisiones pensando que la felicidad está en el sexo, en tener una vida libre. Otros piensan que la felicidad lo va a otorgar el dinero y se vuelven codiciosos. Pero la felicidad, hermanos, lo que nos está enseñando la Escritura, la felicidad es el deleite por gozar del bien más valioso, porque no hay ningún bien más valioso que Dios mismo. Dios es nuestro máximo bien. Y quien tiene a Dios, tiene todo. Si tú tienes todo, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si aún no teniendo nada, tienes a Dios, hermano, tú tienes todo. Tú eres rico.
Porque tú tienes el bien máximo, el único posible. Y de ahí entonces viene el gozo, la felicidad. El gozo o la felicidad en todo caso es un estado de plenitud por tener y tener posesión del bien máximo que nosotros pudiésemos tener. Ahora, la Biblia tiene una palabra para describir ese estado de felicidad humano. Y la palabra es bendito. Y por eso a nosotros se nos llama bendecidos. Esa palabra significa muy feliz. Así que, ¿no es también esto el sueño de un pastor? Ver a sus hermanos que están en la iglesia sonrientes a pesar del sufrimiento. Mire, está el deseo de un pastor, que imagínate que Dios tuvo que traer a un pastor llamado Natán a predicarte cómo tú puedes trabajar y enfrentar el sufrimiento y cómo la Biblia puede traer gozo en medio del sufrimiento. ¿Sabes por qué estos temas son importantes? Por esto, porque siempre está en el corazón de un pastor verte feliz. Pero la felicidad no viene de estar hablando, y me disculpo con la palabra, hablando tonterías. Los preceptos del Señor son los únicos que son rectos. Quien los predica y quien los cree, su corazón estará lleno de alegría. Pero luego dice el salmista, veamos la cuarta característica, por qué la Biblia es suficiente. Dice, el mandamiento del Señor es puro. ¿Y por qué es puro? ¿Cuál es el resultado? Alumbra los ojos. Hermanos, la Biblia es pura. La Biblia es sin imperfecciones. La Biblia no está contaminada. La Biblia no está corrupta. La Biblia, una vez más, es inerrante. Y porque esta virtud, porque ella tiene esta virtud, quien la crea, quien crea en ella, sus ojos y su entendimiento será alumbrado. ¿Sabe qué significa eso? Que comenzaremos a ver la vida como Dios la ve. Comenzaremos a ver a la esposa como Dios quiere que la veamos, y comenzarás a ver a tu esposo como Dios quiere que tú lo veas. Comenzarás a entender que el matrimonio es conforme a lo que dice Génesis en adelante hasta Apocalipsis. Comenzarás a comprender el propósito de tu vida, el sentido de tu vida, el por qué tú existes, el propósito de tu salvación. Todo se alinea precisamente cuando comenzamos a escuchar y estudiar la Escritura, porque el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, es pura. Por eso es que alumbra los ojos, porque no hay error, no hay mentira, todo el tiempo es verdad. Solo cuando nosotros nos inmiscuimos en la Escritura es que comenzamos nosotros a querer buscar vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya el apóstol Pedro nos dice algo similar en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, cuando él dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hermanos, no hay libros, no hay filosofías humanas, no hay experiencia mística que logre esto en tu vida. El único que puede alumbrar tus ojos es Cristo, y esto solamente por la palabra de Dios. Ella es suficiente. Pero luego dice el salmista, versículo 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Aquí lo que está haciendo el salmista es una metonimia. Él está hablando de la palabra de Dios con la palabra temor. Cuando usted lee el temor del Señor es limpio, él está ocupando la palabra temor en lugar de la palabra de Dios, o la palabra como tal, la ley, el mandamiento, precepto, etc. Ahora, esto tiene una explicación. Lo que está enseñando el rey David es que la palabra de Dios es única y es suficiente para producir temor de Dios en tu corazón. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? Es el santo pavor que surge en mi corazón en la medida en que yo voy conociendo la majestad de Dios por medio de su palabra. Es lo que le pasó a Isaías, capítulo 6, cuando vio a Dios. Ese pavor que surgió en el corazón de él, no para salir corriendo, no, sino para adorarlo. Ese pavor que hace que nosotros se genere, como algunos dicen, un respeto o reverencia delante del Señor. A eso se le llama temor. Y ese temor solo lo produce la palabra de Dios, solamente la palabra. Así que por eso es que dice que la Biblia es limpia. ¿Qué significa eso? Que siempre está vigente. Hermanos,
Aquí la palabra limpieza se refiere a que siempre está vigente. La Biblia es para siempre, permanece para siempre. No es anticuada, sino que hasta el día de hoy permanece. Cielo o tierra pasará, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. A eso se refiere el salmista cuando dice que la palabra de Dios es limpia. Ahora, esto es importante para nosotros porque no vamos a negar que hay una tentación para nosotros todos los días de nuestra vida. Y la tentación es pensar que la Biblia no da respuestas a los problemas actuales que enfrentamos. Tanto el pastor José como el pastor Natán lo han dicho en sus sermones. Y esa es la tentación diaria, tuya y mía. Pensar que la Biblia como que no me dice mucho acerca de si debo de utilizar o no el celular cuando estoy comiendo. Claro, la Biblia no te va a hablar de un iPhone, no te va a hablar de marcas, no te va a hablar de un celular. Pero sí te va a hablar del respeto a tu esposa. Sí te va a hablar de la mayordomía de tu hogar. Sí te va a hablar de tu ser como cabeza del hogar. El tiempo que tú tienes que invertir en ellos. Claro, eso sí te lo va a hablar la Escritura. La Biblia es permanente. La Biblia no es anticuada. Hoy en día el humanismo predica que entre más educado seas, por ejemplo, mejor persona serás. Y hoy en día las personas por eso es que piensan de que deben de ser holísticos en su manera de conocer. Pero quiero decirte que si nosotros nos vamos a la historia, fue precisamente la clase intelectual alemana la que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Fueron los intelectuales universitarios los que promovieron el pensamiento de la raza aria por encima de las demás y que incitaron al pensamiento que luego Hitler promovió, que justificó el genocidio que hizo él. Y así nos vamos a la historia de la humanidad. Son las clases intelectuales las que generan mayormente han producido este tipo de guerras. Lo menciono porque, hermanos, ser educado no es igual a temer a Dios. El único conocimiento que es limpio, el único conocimiento que de verdad permanece, es la bendita y preciosa y suficiente palabra de Dios. Y quien la crea y tema, permanecerá de pie para siempre. Pedro, las últimas palabras escritas por Pedro, ¿cuáles fueron? No caigáis de vuestra firmeza, más bien creced en el conocimiento de Dios y de la gracia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina su carta. Crecer en el conocimiento de Dios para no caer de la firmeza. Eso que está diciendo Pablo ahí, yo no sé si él estaba pensando en este salmo, pero no me extrañaría, porque lo que está diciendo Pedro ahí es exactamente acá. El temor del Señor es limpio, que te hace permanecer a ti de pie para siempre. Ahora, pero no solamente eso, sino que vemos una última característica en esta lista y es versículo 9 y 10. Versículo 9, parte B, dice: los juicios del Señor son verdaderos. ¿Y cuál es el resultado? Todos ellos justos. Los juicios, ¿a qué se refiere? Bueno, esta palabra es interesante. Los juicios se refiere a las decisiones de Dios. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta de examen. ¿Por qué existe el mal? Punto número 1, lo dijo el pastor Natán. Porque Dios lo quiso. Aquí lo estamos viendo. Y si Dios lo quiso, la pregunta es, ¿ese juicio de Dios, esa decisión de Dios, es justa o injusta? Justa, lo que dice el salmista. Los juicios del Señor son verdaderos. Por lo tanto, produce algo en ti y en mí cuando los creemos. Justicia. ¿Qué produce el sufrimiento en el cristiano? ¿A qué nos lleva el sufrimiento? ¿A maldecir a Dios? ¿A qué? Ok, Dios logró justicia en tu vida a través de la palabra, de decisiones justas que Él ha tomado sobre tu vida. Es lo que está hablando el salmista. Los juicios se refieren a todas las decisiones de Dios. Toda decisión de Dios es verdadera. ¿Qué significa verdadera? Que es correspondiente a su naturaleza. ¿Por qué la verdad es verdad? Porque corresponde a la naturaleza de Dios, a la esencia de Dios, a los atributos de Dios, a las perfecciones de Dios. Por eso la verdad es verdad, si no fuera mentira. La verdad no es verdad porque nosotros pensamos que es verdad. La verdad se llama verdad porque proviene de Dios, de la esencia verdadera que es Dios, del bien supremo. Todo lo correspondiente a Él es verdadero, aún sus palabras. Y porque sus juicios y decisiones diarias
tomadas desde la eternidad por decreto, son justos, lo que sucede en nuestra vida es justicia. Por eso el Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra, ¿qué es? Verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vemos la relación entre verdad y justicia una vez más. Así que lo que está enseñando el rey David, hermanos, es que lo que dice la Biblia acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca del pecado, acerca del futuro, hermanos, todo eso es verdadero. Y porque es verdadero, es bueno. Ahora, ¿qué produce entonces cuando en una iglesia un pastor predica fielmente la verdad? Fielmente la verdad, fielmente la verdad, que produce vida justa. Vida justa, obra justa se le llama en el Nuevo Testamento. Las obras de justicia que los cristianos estamos llamados a producir solo es un producto de la Escritura. Así que, hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que porque la Biblia es verdad, ella es la base de la ética humana, de nuestras obras justas. Así que, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos? Que la Biblia es suficiente, mas no así la sabiduría de nosotros los hombres. Hermanos, hermanas, en tu congregación, en tu iglesia, llegan inconversos, llegan simples. Voy a hacer un resumen de lo que hemos leído. Llegan inconversos, llegan simples, depresivos, confundidos, llegan sin adorar a Dios, llegan ateos, agnósticos, idólatras, obradores de injusticia. ¿Qué es entonces lo que un pastor debe de hacer? Predicar fielmente la palabra de Dios, porque solo ella transforma, solo ella santifica, solo ella edifica y solo ella nos hace permanecer de pie para la gloria de Dios cada uno de nuestros días. La Biblia sola es suficiente. Ahora, pero, en otras palabras, si tú quieres entonces que en tu iglesia se convierta el inconverso, el sencillo se vuelva sabio, el insatisfecho sea feliz, el que duda conozca la verdad, y todos huyan del mal y corran hacia la vida justa, enseña la Biblia, enseña la Escritura. La Biblia es suficiente. Hermano, cualquier ciencia es insuficiente. El moralismo es insuficiente. El pragmatismo es insuficiente. Las tradiciones religiosas son insuficientes. Todo lo que una persona necesita para ser instruido, educado, discipulado, enseñado, exhortado, consolado, animado y fortalecido es la palabra del Señor. Ella es suficiente. Pero no termina el salmo ahí. Si la Biblia es suficiente, ¿cuál debe ser tu respuesta y mi respuesta ante tal suficiencia de las Escrituras? Versículo del 10 al 14, la parte B en adelante. En primer lugar, lo que vemos, la primera respuesta, la primera debida respuesta tuya y mía debe de ser codiciar la Biblia. Codiciar la Biblia, amar la palabra, querer procurar estudiar la palabra. Dice el Salmo 19, versículo 10, parte B en adelante, dice: deseable es más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. ¿Es qué? Es su palabra. Hermanos, aquí la palabra deseable es codiciable. Es decir, ser considerada, lo que está diciendo la Biblia, considera la Biblia como digna de ser tenida, digna de ser poseída, digna de ser estudiada, digna de ser meditada todos los días. Considera la Biblia como digna de tu lectura, como digna de tu pensamiento, como digna de tu estudio, como digna de tu entrega hacia ella. Yo todavía no he probado los tacos ni los burritos de ustedes, fíjense. Todavía no los he probado. Pero no vamos a negar que una de las mejores comidas en el mundo de verdad es la gastronomía mexicana. No, de verdad se lo digo, está dentro de la mejor de lo mejor. 3 son las mejores comidas. Ustedes están en esos tres, junto con la peruana, mexicana y hay otra más por ahí. Pero hermanos, hay un alimento que es mucho más delicioso que su comida, que es más dulce que la miel.
y es más valioso que el oro. Es la bendita palabra de Dios. Y si tú en verdad crees que esta es suficiente, entonces cómela todos los días, codíciala, como puedes codiciar cualquier bien de este mundo. Es lo que está diciendo el salmista, codíciala. ¿Por qué creen ustedes que nosotros hablamos de teología todo el tiempo? Invitamos a la gente que estudie teología. Es que aquí todos somos teólogos, como decía el doctor Arcis Sproul, todos somos teólogos. Solo hay dos clases de teólogos, lo crean o no, solo hay dos clases de teólogos en el mundo, los buenos y los malos. La pregunta es: ¿qué clase de teólogo tú eres? Regular. Todos somos teólogos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una opinión acerca de Dios. Todos tenemos un discurso, un logos de Dios. Cualquiera. Todos lo tenemos. La pregunta es si tu discurso, tu logos que tú tienes del teo, que es Dios, es basado en la verdad o no. Pero si tú crees que la Biblia es suficiente, entonces, hermano, codicia esto. Segundo, ¿qué es lo que el salmista? ¿Cuál es la segunda debida respuesta tuya y mía ante la suficiencia de las Escrituras? Practícala. Versículo 11 dice: además tu siervo es amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. La palabra amonestar significa ser advertido moralmente o espiritualmente de algo, y guardarlo, dice, significa practicarlo. Practicar la Biblia nos da una recompensa. Así que obviamente lo que está hablando acá en palabras del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es: debemos de ser discipulados por la Escritura para luego practicarla. Hermanos, esto la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento de una manera mucho más sencilla. No solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Además, tu siervo, por ser amonestado por ellas, en guardarlos hay gran recompensa. Tercera debida respuesta tuya y mía ante la suficiencia de las Escrituras: debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso lo dice el salmista, versículos 12 y 13. Acompáñame en la lectura y dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. O sea que aquí está hablando, hermanos, los pecados ocultos o los pecados por ignorancia. Esta es una oración que yo hago muy seguido, se lo confieso. Yo le digo al Señor: Señor, este día ayúdame a ver los pecados que me son ocultos a mis propios ojos. Claro, porque uno muchas veces ni se da cuenta de lo que está pecando. En su propio pecado no nos damos cuenta. Entonces dice: ¿qué es lo que va a sacar a la luz a tus propios ojos los pecados ocultos? La Escritura. Tu deber es entonces arrepentirte de ello. Pero luego dice, hoy va a hablar de los pecados materiales o de los pecados intencionales. Versículo 13. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Hermanos, solo la Biblia tiene el poder de esto, de revelarte la verdad, de revelarte tu pecado y de producir el debida transformación, en todo caso, arrepentimiento ante ellos. Y por último, la última decisión o actividad es adorar a Dios. Versículo 14, veamos el resultado de la suficiencia de las Escrituras cuando nosotros cantamos la Escritura, predicamos la Escritura, discipulamos con la Escritura y creemos la Escritura. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía. ¿Cómo le llama al final el salmista a Dios? La última frase, ¿cómo es? Redentor mío. Lo que la revelación natural, versículo 1 al 6, no puede, lo logra la revelación especial. Tú, oh Dios, no solamente eres mi roca, tú eres mi Salvador. Y eso es adoración. Lo último que nosotros tenemos que responder ante la suficiencia de las Escrituras es adoración. Hermanos, la Biblia es suficiente para todo asunto de la vida práctica, pero también para el gobierno de la iglesia. Todo lo que nosotros debemos de hacer está aquí en la Escritura. Ella es suficiente. La adoración grata a Dios proviene de la palabra de Dios que previamente hemos nosotros meditado en nuestro corazón. Amén.